¿Pensaste en suicidio cuando No escuchaste que tenía ella murió? idea. Estaba en la playa y tenía muchas de mis amigas allí y todas nos reíamos mucho porque era como, oh, no hay nada que pueda ser tan malo. Marilyn Monroe fue la chica dorada de Hollywood, un símbolo de belleza y glamour. Pero detrás de esa deslumbrante sonrisa había una mujer luchando con secretos profundos y oscuros. Jane Russell, su amiga cercana y coprotagonista, vio a través de la fachada y reveló verdades que el mundo no estaba preparado para escuchar. Antecedentes de Jane Russell. Cuando hablamos de leyendas de Hollywood, Jane Russell a menudo se destaca, no solo por su belleza innegable, sino por la vida extraordinaria que llevó, incluso antes de entrar en el centro de atención. Nacida el 21 de junio de 1921 como Ernestine Jane Geraldine Russell, el viaje de Jane comenzó lejos del brillo y el glamour de Hollywood. Sus orígenes eran humildes, comenzando en Bemidji, Minnesota, donde era la mayor de 5 hermanos. Sus padres, Roy William Russell y Geraldine Jacobi, tenían una historia que era igualmente fascinante. Roy, un primer teniente en el ejército de los Estados Unidos, era un hombre disciplinado, mientras que Geraldine tenía el alma de una artista, actuando con una compañía itinerante, una pasión que influiría enormemente en la joven Jane. A pesar de las inclinaciones artísticas de su madre, los primeros años de Jane no giraron en torno a las artes ni al glamour. La familia Russell tuvo su buena cuota de desafíos. Poco después de que naciera Jane, se mudaron de Edmonton, Alberta, donde sus padres habían estado viviendo, de regreso a los Estados Unidos. Los Russell se establecieron en el sur de California, y es aquí donde la historia de Jane realmente comenzó a desarrollarse. Al crecer en California, Jane no era en absoluto la delicada y fina chica que uno podría esperar. Era una marimacha bulliciosa, prosperando con la libertad de su infancia en el sur de California. Pasaba sus días jugando de modo brusco con sus 4 hermanos menores, Thomas, Kenneth, Jimmy y Wallace, y no lo hubiera querido de otra manera. Pero la vida no era solo juego. La madre de Jane, Geraldine, que tenía un profundo amor por las artes, animó a su única hija a canalizar su energía en algo creativo. La influencia de Geraldine fue profunda. Se aseguró de que Jane tomara lecciones de piano y se involucrara en el teatro, plantando las semillas de una futura estrella. Fue durante su tiempo en Van Nuys High School cuando Jane se adentró por primera vez en el mundo del teatro, actuando en producciones escénicas. Curiosamente, inicialmente soñaba con convertirse en diseñadora, no en actriz, pero el destino tenía otros planes. La tragedia golpeó cuando Jane tenía solo 16 años. Su padre, Roy, falleció, una pérdida que afectaría profundamente a ella y a su familia. El peso de la responsabilidad recayó fuertemente sobre los jóvenes hombros de Jane. Tuvo que madurar rápidamente y tomar decisiones difíciles. Con su familia necesitando apoyo financiero, Jane pospuso sus sueños de diseño. Encontró trabajo como recepcionista en la oficina de un podólogo y para llegar a fin de mes también hizo algunos trabajos de modelaje para fotógrafos locales. Estos primeros trabajos no eran glamorosos, pero fueron cruciales en formar a la mujer resiliente y decidida que Jane sería. La vida de Jane dio un giro dramático cuando su madre, siempre la fuerza impulsora detrás de sus esfuerzos creativos, la animó a estudiar drama y actuación más seriamente. Jane se inscribió en el taller teatral de Max Reinhardt, donde perfeccionó su habilidad bajo la guía de la renombrada actriz y maestra de actuación María Uspenskaya. La belleza natural y el talento innato de Jane no pasaron desapercibidos. No pasó mucho tiempo antes de que un agente de RKO la descubriera, poniendo su camino hacia el estrellato. El gran salto de Jane Russell llegó cuando tenía solo 19 años. Mientras todavía trabajaba como recepcionista, firmó un contrato de 7 años con el infame Howard Hughes, un productor de cine conocido tanto por sus excentricidades como por su éxito. Hughes estaba en busca de caras nuevas para su película del oeste, The Outlaw, y Jane encajaba perfectamente. Fue elegida para interpretar a Rio McDonald, el interés amoroso del notorio Billy the Kid. Hughes estaba especialmente impresionado con la apariencia llamativa de Jane, especialmente su talla 38D, que él creía la convertiría en una estrella. La película The Outlaw se completó en 1941, pero no fue ampliamente estrenada hasta 1946, en gran parte debido a las disputas con los censores que tuvieron problemas con la representación del escote de Jane en la película. Hughes, no disuadido por los problemas de censura, mantuvo a Jane en el ojo público
a través de una serie de trucos publicitarios. La demora no perjudicó su carrera. De hecho, solo añadió a su mística. Durante la Segunda Guerra Mundial, Jane se convirtió en una popular chica pin-up entre los soldados. Tenía opiniones firmes sobre el atractivo sexual en Hollywood, creyendo que estaba bien, siempre y cuando no fuera de mal gusto. Admiraba el atractivo artístico de las fotos pin-up, al igual que el famoso calendario con Marilyn Monroe, el cual Jane consideraba de buen gusto. La carrera de Jane Russell fue nada menos que legendaria. Un viaje que la vio evolucionar de una deslumbrante estrella de Hollywood a una artista polifacética que dejó su huella tanto en el cine como en la música. Después de su sensacional debut en The Outlaw, Jane no se conformó con ser solo una estrella de cine. Tenía otras ambiciones, y la música era una de ellas. En 1947 dio un paso significativo en el mundo de la música al grabar con Columbia Records. Su incursión en la música no fue solo un proyecto secundario, fue otra expresión de su talento. Grabó un álbum de 78 revoluciones por minuto titulado Let's Put Out the Lights, que incluía 8 baladas sentimentales. La portada, mostrando a Jane con un vestido transparente, fue tan audaz como su entrada en Hollywood. Aunque Jane más tarde describió el álbum como horrible y aburrido, en una sincera entrevista de 2009, aún la marcó como una intérprete versátil que podía desempeñarse tanto en la actuación como en la música. Sin embargo, la carrera actoral de Jane continuó en ascenso. Fue elegida para una serie de papeles significativos que solidificaron su estatus como un ícono de Hollywood. Uno de sus papeles más memorables llegó en 1948, cuando protagonizó junto a Bob Hope en Una Eva y dos Adanes. Esta comedia fue un gran éxito, recaudando $4.5 millones y convirtiéndose en el lanzamiento más exitoso de Paramount del año. La química de Jane con Hope era innegable, y su sincronización cómica convirtió a The Paleface en un clásico. Este papel no solo se trataba de las risas, demostró la capacidad de Jane para brillar en cualquier género, ya sea comedia, drama o musical. Pero quizás el papel que realmente consolidó el lugar de Jane Russell en la historia de Hollywood fue su actuación junto a Marilyn Monroe en Los caballeros las prefieren rubias en 1953. Interpretando a la sabia e ingeniosa Dorothy Shaw, Jane ofreció una actuación que no solo destacó su talento cómico, sino que también mostró su fortaleza como actriz, capaz de mantener su presencia frente al poder estelar de Monroe. La película fue un éxito de taquilla, y la química entre Jane y Marilyn fue electrizante, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su amistad, nacida de esta película, se convertiría en una de las relaciones más comentadas en Hollywood. Durante este periodo, Jane también se aventuró en el cine negro, un género que mostró un lado más oscuro y complejo de su actuación. Protagonizó La dama es el verdugo, 1951, y Macao, 1952, ambas junto a Robert Mitchum. Estas películas permitieron a Jane explorar roles más intensos y serios, demostrando que era más que solo una cara bonita en Hollywood. Su habilidad para cambiar sin esfuerzo entre géneros, desde la comedia hasta el drama y el cine negro, la convirtió en una de las actrices más versátiles de su época. No dispuesta a ser confinada por los papeles que le ofrecían, Jane tomó el control de su carrera a mediados de la década de 1950 al cofundar Russ Field Productions con su primer esposo, Bob Waterfield. Esta decisión fue un paso audaz, especialmente para una mujer en la industria cinematográfica dominada por hombres. A través de Russ Field, Jane produjo varias películas, incluyendo Gentlemen Marry Brunettes, una secuela de Gentlemen Prefer Blondes, y The King and Four Queens. Al tomar el control detrás de cámaras, Jane se aseguró de que su carrera no solo fuera moldeada por otros, sino también por su propia visión creativa. A medida que llegaban los años 1960, Jane comenzó a hacer la transición a la televisión, demostrando que sus talentos iban más allá de la gran pantalla. Hizo apariciones en programas populares como Colgate Theater, Westinghouse, Daisy Lou Playhouse y Death Valley Days. La televisión era una nueva frontera, y Jane la acogió con la misma pasión y profesionalismo que aportó a sus papeles cinematográficos. En 1971, Jane hizo su debut en Broadway en The Musical Drama Company, asumiendo el papel de Joan de Elaine Stritch. Su actuación en Broadway fue bien recibida, demostrando una vez más que Jane podía adaptarse a cualquier medio, ya sea cine, televisión o teatro en vivo.
Sus 6 meses en la compañía fueron un símbolo de su talento duradero y versatilidad como intérprete. Pero la carrera de Jane no se limitó a la actuación y la música. Se hizo un nombre en los años 1970 con su trabajo en comerciales, más notablemente para los sujetadores Cross Your Heart de Playtex. Estos anuncios no eran solo publicidad, eran un reflejo del estatus de Jane como icono cultural. Su respaldo ayudó a que el sujetador Playtex se convirtiera en uno de los productos más conocidos de la empresa, consolidando aún más su influencia más allá del mundo del entretenimiento. La vida de Jane Russell, fuera de la pantalla grande, estaba llena de amor, fe y resiliencia, elementos que la formaron en la mujer extraordinaria que fue. Su viaje personal fue tan dramático e intenso como cualquier guión de Hollywood, marcado por relaciones profundas, un despertar espiritual profundo y una feroz dedicación a sus creencias. El primer matrimonio de Jane con Bob Waterfield, un famoso jugador y entrenador de fútbol americano, fue un capítulo importante en su vida. Se casaron en 1943 en el apogeo de su temprano éxito, y su unión duró 25 años. Algo raro en Hollywood. Bob no era solo un jugador de fútbol americano cualquiera, era el mariscal de campo y entrenador de los Rams de Los Ángeles y miembro del Salón de la Fama del fútbol americano profesional. Su matrimonio no era solo una glamorosa historia de amor de Hollywood, era una asociación construida sobre el respeto mutuo y un compromiso compartido con la familia. Pero el camino de Jane hacia la maternidad no fue fácil. Cuando era adolescente, se sometió a un aborto fallido que la dejó incapaz de tener hijos. Esta experiencia traumática la impactó profundamente, moldeando su firme postura provida que llevaría consigo a lo largo de su vida. En una era en la que hablar de tragedias personales era tabú, Jane fue abierta sobre su experiencia, utilizando su plataforma para abogar por causas pro vida. Su incapacidad para concebir de manera natural llevó a Jane y Bob a la adopción, una decisión que traerían 3 niños a sus vidas. En febrero de 1952, Jane y Bob adoptaron a su primera hija, una niña llamada Tracy. Más tarde ese año, adoptaron a un niño de 15 meses llamado Thomas, cuya madre biológica se había trasladado a Londres desde Irlanda del Norte en busca de una vida mejor. En 1956 dieron la bienvenida a otro niño, Robert John, a su familia. Para Jane, la adopción no era solo una solución a su propia pérdida, sino una vocación. En 1955, fundó una organización llamada Fondo Internacional de Adopción Mundial, que ayudó a colocar a niños con familias adoptivas. Jane fue una pionera en defender las adopciones internacionales, una causa que era muy cercana a su corazón. Su pasión por ayudar a los niños a encontrar hogares amorosos era una prueba de su profunda compasión y su compromiso inquebrantable con la familia. La devoción de Jane a su fe era otro pilar de su vida. Después de su matrimonio con Bob, ella inició un grupo de estudio bíblico semanal para estrellas de Hollywood, conocido como el Hollywood Christian Group. Este grupo se convirtió en un refugio espiritual para muchos en la industria, proporcionando apoyo y guía en un mundo, a menudo visto como moralmente ambiguo. La fe de Jane no era solo un asunto privado, era la fuerza motriz detrás de sus acciones y decisiones. No era tímida acerca de sus creencias y a menudo hablaba sobre su viaje espiritual, incluso cuando no era lo más popular en Hollywood. Después de su divorcio de Bob Waterfield en 1968, la vida personal de Jane tomó un giro trágico. Justo 2 meses después de su divorcio, se casó con el actor Roger Barrett, pero su felicidad fue efímera. Roger murió de un ataque al corazón solo 2 meses después de su boda, dejando a Jane devastada. A pesar de este desamor, Jane encontró el amor de nuevo con John Calvin Peoples, un corredor de bienes raíces. Se casaron el 31 de enero de 1974 y pasaron muchos años felices juntos. A finales de los años 70, Jane y John se mudaron a Sedona, Arizona, donde eran dueños de un club nocturno llamado Dudes. Jane incluso revivió su espectáculo de club nocturno, actuando para la comunidad que había llegado a amar. Vivieron en Santa María, California, durante la mayor parte de su vida matrimonial. Y fue aquí donde Jane encontró una vida tranquila y estable, lejos del brillo de Hollywood. Su matrimonio duró hasta la muerte de John en 1999, marcando el final de otro capítulo en la vida de Jane. Uno de los aspectos más controvertidos de la vida de Jane involucró la adopción de su hijo, Thomas de Irlanda del Norte.
En la película de 2013 Filomena, un personaje hace referencia a Jane, afirmando que compró un niño por 1,000 libras de un convento en Irlanda. Esta declaración provocó controversia, pero un informe británico aclaró que Jane había adoptado a Thomas de una mujer en Londres que había huido de Irlanda para escapar de la pobreza. A pesar de los rumores y el escrutinio público, Jane se mantuvo firme, enfocándose en el amor y cuidado que brindaba a sus hijos en lugar de los chismes sobre sus orígenes. Jane también era una firme partidaria del Partido Republicano, una postura que nunca dudó en hacer conocida. Asistió a la investidura de Dwight D. Eisenhower y fue una defensora abierta de los valores conservadores. En sus últimos años, se describió a sí misma como una cristiana conservadora cerrada de mente, intolerante y derechista malintencionada, pero no racista. Sus creencias políticas eran tan apasionadas como su fe, y no se disculpaba por sus opiniones, incluso cuando generaban controversia. La amistad con Marilyn Monroe. La amistad entre Jane Russell y Marilyn Monroe es una de las historias más fascinantes de Hollywood. Un relato de dos mujeres muy diferentes que encontraron un terreno común en medio de la fama y la presión. Su vínculo se consolidó durante el rodaje de Los caballeros las prefieren rubias, una película que no solo se convertiría en un clásico, sino también en un testimonio del poder de la amistad femenina en una industria que a menudo enfrentaba a las mujeres entre sí. El papel de Jane en Los caballeros las prefieren rubias fue un punto de inflexión en su carrera. Interpretó a Dorothy Shaw, una morena ingeniosa y realista que es el complemento perfecto para Lorelei Lee de Marilyn Monroe, una rubia explosiva con inclinación por los diamantes. En la superficie, la película es una comedia musical alegre, pero debajo de los trajes brillantes y las canciones pegajosas es una historia sobre la fuerza de los lazos femeninos y la independencia de las mujeres en un mundo dominado por hombres. Los personajes de Jane y Marilyn, aunque muy diferentes en su enfoque de la vida y el amor, comparten una lealtad inquebrantable que impulsa la trama y le da al film su corazón. Fuera de pantalla, la dinámica entre Jane y Marilyn era igual de intrigante. Jane era conocida por su puntualidad y profesionalismo, siempre llegando al set preparada y lista para trabajar. Marilyn, por otro lado, era perfeccionista, a menudo atormentada por la ansiedad y la inseguridad, lo que la hacía famosa por llegar tarde y necesitar múltiples tomas para hacer bien una escena. Este contraste podría haber llevado fácilmente a tensiones, pero en su lugar acercó más a las dos mujeres. Jane, con su actitud pragmática, asumió un papel de hermana mayor, ayudando a calmar los nervios de Marilyn y alentándola a seguir adelante cuando la presión se volvía demasiado. Era un papel en el que Jane entraba naturalmente, su personalidad centrada, equilibrando la naturaleza más frágil de Marilyn. Su amistad no se limitaba solo al trabajo, también se extendía a sus vidas personales. Jane, una cristiana devota, veía en Marilyn a alguien que buscaba algo más, alguien que necesitaba una influencia estable. Jane trató de introducir a Marilyn al cristianismo, invitándola a unirse al grupo de estudio bíblico que había comenzado en Hollywood. Marilyn, siempre escéptica, no estaba particularmente interesada en la religión, pero apreciaba los esfuerzos de Jane. Bromeaba diciendo que mientras Jane intentaba convertirla, ella intentaba introducir a Jane a Freud. A pesar de sus diferencias de opinión, había un respeto y entendimiento mutuo entre ellas, que iba más allá de su relación profesional. Los medios, siempre ávidos de drama, intentaron crear una rivalidad entre Jane y Marilyn, especialmente cuando Los caballeros las prefieren rubias se convirtió en un éxito de taquilla. Circulaban historias sobre celos y competencia, pero Jane y Marilyn se negaron a alimentar esas narrativas. Sabían que su vínculo era más fuerte que cualquier rumor de tabloide. Jane, que ya era una estrella experimentada cuando trabajaron juntas, no veía a Marilyn como competencia. En cambio, empatizaba con las luchas de Marilyn y admiraba su determinación para tener éxito a pesar de la abrumadora presión que enfrentaba. Después del éxito de Los caballeros, las prefieren rubias. Jane y Marilyn continuaron apoyándose mutuamente, incluso cuando sus carreras las llevaron en direcciones diferentes. Mantuvieron contacto esporádicamente, su amistad perdurando a pesar de las exigencias de Hollywood. Jane a menudo hablaba con cariño de Marilyn, recordando las risas que compartieron y los momentos en que se confiaban sus miedos y sueños. Jane vio un lado de Marilyn que pocos otros veían, una mujer tímida, dulce e increíblemente inteligente, que era mucho más que la imagen pública
a la que a menudo se la reducía. En un mundo donde a menudo se veía a las mujeres como rivales, la amistad de Jane y Marilyn era un soplo de aire fresco. Se basaba en el respeto mutuo, la empatía y una comprensión compartida de los desafíos únicos que enfrentaban como mujeres en Hollywood. La influencia de Jane en Marilyn fue significativa, ofreciéndole un sentido de estabilidad y apoyo en una vida por lo demás caótica. Aunque la trágica muerte de Marilyn en 1962 acortó su amistad, Jane nunca olvidó el vínculo que compartieron. Continuó hablando de Marilyn con afecto, siempre defendiendo a su amiga de los duros juicios del público y los medios de comunicación. Lo que Jane dijo sobre Marilyn. En 1985, Jane Russell decidió poner sus pensamientos en papel y revelar las historias no contadas de su vida en su autobiografía. Jane Russell, Mi camino y mis desvíos. Esto no era solo un simple recuento de su carrera en Hollywood, era una reflexión profundamente personal sobre las personas que habían tocado su vida, ninguna más que Marilyn Monroe. A través de sus palabras, Jane ofreció al mundo una rara visión de la verdadera Marilyn, una mujer que era mucho más compleja y vulnerable que la persona pública que cautivó a millones. Desde el principio, Jane pintó un retrato de Marilyn que era tanto afectuoso como triste. Para el mundo, Marilyn Monroe era el epítome del glamour, una rubia explosiva con una sonrisa deslumbrante que encarnaba la esencia misma de Hollywood. Pero para Jane, Marilyn era mucho más que solo una cara bonita. Era una persona profundamente sensible y tímida, constantemente luchando contra las inseguridades que la fama parecía solo exacerbar. Jane describió a Marilyn como alguien que siempre estaba buscando amor, aceptación y un sentido de paz que constantemente se le escapaba. Una de las revelaciones más impactantes en la autobiografía de Jane fue su escepticismo acerca de las circunstancias que rodearon la muerte de Marilyn. La narrativa oficial de que Marilyn había muerto de una sobredosis de barbitúricos en 1962 fue aceptada por muchos como un trágico suicidio. Sin embargo, Jane no estaba convencida. En su libro, expresó sus dudas sobre esta versión de los hechos, sugiriendo que podría haber más en la muerte de Marilyn de lo que parecía a simple vista. Jane insinuó la posibilidad de un juego sucio, llegando incluso a cuestionar si Bobby Kennedy, de quien se rumoreaba que había estado involucrado con Marilyn, podría haber jugado un papel en su muerte. Las dudas de Jane no se basaban en chismes sin fundamento. Había estado cerca de Marilyn en los últimos años de su vida y había sido testigo de primera mano de la inmensa presión a la que estaba sometida. Según Jane, Marilyn estaba cada vez más aislada y paranoica en los meses previos a su muerte, sintiéndose traicionada por aquellos en quienes había confiado. Jane relató un encuentro que tuvo con Bobby Kennedy, durante el cual no pudo deshacerse de la sensación de que algo estaba mal. Este malestar, combinado con las misteriosas circunstancias que rodearon la muerte de Marilyn, llevó a Jane a sospechar que la verdad podría haber sido deliberadamente oscurecida. Jane no estaba sola en sus sospechas. A lo largo de los años han surgido numerosas teorías que sugieren que la muerte de Marilyn fue el resultado de un encubrimiento potencialmente orquestado para proteger a figuras políticas poderosas. A pesar de las nubes oscuras que rodeaban la muerte de Marilyn, las reflexiones de Jane sobre su amiga estaban llenas de calidez y empatía. Jane veía a Marilyn como una persona profundamente inteligente y reflexiva, cualidades que a menudo quedaban eclipsadas por su imagen de bomba sexual. En su autobiografía, Jane recordó cómo Marilyn leía vorazmente, educándose constantemente sobre una amplia gama de temas. Marilyn era mucho más que el estereotipo de rubia tonta en el que Hollywood la había encasillado. Era una mujer de profundidad y sensibilidad, alguien muy consciente de la precariedad de su posición en la industria del entretenimiento. La relación de Jane con Marilyn se basaba en el apoyo mutuo y la comprensión. Ambas eran conscientes de las duras realidades de Hollywood, y esta experiencia compartida formó la base de su amistad. Jane era mayor y más experimentada, y a menudo se encontraba en un papel protector, tratando de guiar a Marilyn a través de los escollos de la fama. En su autobiografía, Jane describió cómo había intentado introducir a Marilyn al cristianismo, esperando que la fe pudiera ofrecerle algo de consuelo en su vida atribulada. Marilyn, siempre escéptica, no estaba particularmente interesada en la religión, pero apreciaba la preocupación de Jane.
Tenían una broma en curso. Mientras Jane intentaba llevar a Marilyn a Cristo, Marilyn trataba de introducir a Jane a Freud. Este intercambio ligero destacó el profundo vínculo entre ellas, un vínculo basado en el respeto y el cuidado genuino mutuo. Sin embargo, a pesar de su cercanía, Jane no pudo proteger a Marilyn de las implacables presiones que finalmente la consumieron. En su libro, Jane reflexionó sobre cómo Hollywood había tratado a sus estrellas más brillantes, particularmente a mujeres como Marilyn. Fue crítica de una industria que ejercía una enorme presión sobre las mujeres para mantener una cierta imagen, a menudo a expensas de su bienestar mental y emocional. Jane creía que Hollywood tenía una manera de explotar a sus estrellas, agotándolas de su juventud y belleza, y desechándolas cuando ya no eran útiles. Marilyn, en la opinión de Jane, fue una de las víctimas más trágicas de este sistema brutal. Los medios, siempre ávidos de una historia, habían tratado de enfrentar a Jane y Marilyn, creando narrativas de rivalidad y celos. Pero Jane desestimó estos rumores. En su autobiografía, enfatizó que nunca hubo ninguna competencia entre ellas. Jane ya era una estrella experimentada para cuando ella y Marilyn trabajaron juntas en Los Caballeros las prefieren rubias, y no tenía más que admiración por el talento y la determinación de Marilyn. Jane entendía las luchas que enfrentaba Marilyn y sentía una profunda empatía por ella. Las dos mujeres compartían una conexión única, una que trascendía la superficialidad de Hollywood. Después de la muerte de Marilyn, Jane a menudo se encontraba defendiendo a su amiga contra los duros juicios del público y los medios. Ella se pronunció en contra de la manera en que habían tratado a Marilyn, tanto en vida como después de su muerte, y permaneció ferozmente protectora de la memoria de su amiga. Las reflexiones de Jane en su autobiografía no eran solo sobre el duelo por una amiga perdida. Eran sobre desafiar la narrativa que se había impuesto a Marilyn, sobre dar voz a la mujer detrás del ícono. Días finales de Jane Rusty. A medida que Jane Russell se acercaba al ocaso de su vida, se encontraba muy alejada del brillo y el glamour de Hollywood. Se había establecido en el sereno valle de Santa María, a lo largo de la costa central de California, un lugar donde podía disfrutar de la tranquilidad que le había eludido durante sus años en el centro de atención. Fue aquí, rodeada por la suave belleza de la naturaleza y una comunidad que la había acogido, donde Jane vivió sus últimos días, aún siendo la mujer vibrante y de fuerte carácter que siempre había sido. Los últimos años de Jane estuvieron marcados por un sentido de satisfacción y realización. Había vivido una vida llena de logros, pero ahora se centraba en retribuir a la comunidad que se había convertido en su hogar. A pesar de su avanzada edad y su salud en declive, Jane se mantuvo activa en organizaciones benéficas locales y fue una miembro dedicada de su iglesia. Su fe, que había sido un pilar de su vida, continuó guiando sus acciones. Era una presencia habitual en los servicios de la iglesia. A menudo se la veía participando en actividades y cantando en el coro. El calor que irradiaba la convertía en una figura querida en Santa María, donde era más que solo una estrella de Hollywood. Era una vecina, una amiga y una mentora para muchos. Incluso cuando su salud comenzó a deteriorarse, el espíritu de Jane nunca flaqueó. Era conocida por su resiliencia y su negativa a ser definida por sus dolencias. En conversaciones con amigos y seres queridos, a menudo bromeaba diciendo que moriría en la silla de montar, un símbolo de su determinación de vivir la vida plenamente hasta el final. Este espíritu indomable era algo que llevaba consigo a lo largo de su vida, desde las luchas de sus primeros años hasta los desafíos de la fama y las pérdidas que soportó en el camino. El 28 de febrero de 2011, Jane Russell falleció en su hogar en Santa María, a la edad de 89 años. La causa de su muerte fueron complicaciones respiratorias relacionadas con un resfriado severo, una condición que se había agravado por su edad. La noticia de su fallecimiento marcó el fin de una era para muchos que habían crecido viéndola en la pantalla grande. Pero para quienes la conocieron en Santa María, fue la pérdida de un querido miembro de su comunidad. La muerte de Jane fue recibida con una avalancha de dolor y recuerdo, tanto de su comunidad local como del mundo en general que la había admirado durante décadas. En los días siguientes a su muerte, se hicieron planes para conmemorar la vida de Jane de una manera acorde con su legado. El 12 de marzo de 2011 se celebró un servicio fúnebre en la Pacific Christian Church en Santa María, donde amigos, familiares y admiradores se reunieron para rendir sus últimos respetos.
El servicio fue una celebración de su vida, llena de recuerdos de la mujer que había sido una pionera en Hollywood y un pilar de fuerza en su comunidad. Sus huellas de manos y pies, inmortalizadas en el teatro chino de Grauman, fueron un testimonio de su impacto duradero en la industria cinematográfica. Pero fueron las historias compartidas por aquellos que la conocieron personalmente las que realmente capturaron la esencia de quién era Jane Russell. Uno de los momentos más conmovedores del servicio fue cuando su familia cumplió el último deseo de Jane de que sus cenizas fueran esparcidas en el mar. Jane siempre había sentido una conexión profunda con el océano, encontrando consuelo en su inmensidad y la sensación de paz que le brindaba. La dispersión de sus cenizas fue un regreso simbólico a los elementos que tanto amó en vida. Mientras las olas llevaban su esencia hacia el océano, era como si Jane hubiera encontrado su lugar de descanso final en el abrazo del mundo natural que siempre había sido su santuario. El fallecimiento de Jane no solo marcó el final de una vida, sino el final de un capítulo en la historia de Hollywood. Había sido una de las últimas estrellas de una era pasada, un tiempo en que Hollywood era un lugar de personalidades más grandes que la vida y leyendas perdurables. Su legado, sin embargo, no se limitó solo a las películas que hizo o los papeles que interpretó. También se reflejó en las innumerables vidas que tocó, tanto en pantalla como fuera de ella. En Santa María, Jane Russell fue recordada no solo como una estrella de cine, sino como una mujer que había dedicado sus últimos años a su comunidad. Era conocida por su trabajo caritativo, su participación en la iglesia y su amabilidad con los que la rodeaban. Sus vecinos la recordaban como alguien que siempre estaba dispuesta a echar una mano o ofrecer una palabra de aliento. Tenía una manera de hacer que todos se sintieran especiales, ya fuera un fanático que la reconocía de una de sus películas clásicas o un amigo que había compartido una comida con ella en un restaurante local. También se celebró su legado en Hollywood, con muchos reflexionando sobre los papeles innovadores que había asumido durante su carrera. Jane había sido una pionera de muchas maneras, desde su papel icónico en El Forajido hasta sus memorables actuaciones en películas como Los caballeros las prefieren rubias. Había desafiado las expectativas puestas sobre ella, demostrando que era más que una cara bonita. Era una actriz talentosa, una cantante hábil y una productora que tomó el control de su propia carrera en un momento cuando las mujeres en Hollywood tenían poco poder. En los años desde su fallecimiento, el legado de Jane Russell solo ha crecido. Es recordada como una mujer que vivió la vida según sus propias reglas, alguien que enfrentó la adversidad con gracia y fortaleza. Su historia sigue inspirando, recordándonos que es posible afrontar los desafíos de la vida con dignidad y dejar un impacto duradero en el mundo que nos rodea. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre esto? Déjanos saber en los comentarios abajo.